Bien, vamos a seguir en esta segunda sesión, ¿cierto? Tenemos que cambiarnos por algunos problemas técnicos, pero ya estamos interconectados nuevamente y vamos a seguir en esta segunda etapa, que ya vamos a empezar a ver conceptos fundamentales, ¿cierto? Aplicados a los autoclaves. Y ya vamos a entrar al concepto del funcionamiento físico y termodinámico, aplicado a estos equipos en particular. ¿Ya? ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Ya. Eso. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Bueno, ¿sí? Rápido y seguro. Eso, entre menos calorías, mejor, ¿cierto? Así quedamos listos para la playa. Viene el tiempo estival. Ya está. Vamos a compartir para ya iniciar. Ahí. Eso es ahí. Ahí está. Vamos a cambiar. Hacer algunos ajustes ahí en la pantalla. Eso es. Ubicamos acá. Listo. Ya. Vamos entonces a los conceptos físicos fundamentales ya de fondo. Cuando nosotros hablamos, dijimos en la mañana, de un autoclave, de un proceso de esterilización, este se basa en la aplicación de energía calorífica a través de un agente transmisor, que es un caloportador, que sabemos que es agua, que este finalmente se lo va a entregar a un proceso determinado que llamamos proceso de esterilización. El proceso de esterilización se basa en la eliminación, ¿cierto? En un tratamiento en el que realizamos la eliminación de todo lo que es la fauna microbacterial presente en, eh, presente en los elementos que vamos a utilizar para, de alguna manera, eh, realizar procesos de control de calidad, procesos médico-quirúrgicos en general. ¿Ya? ¿Quién es 56996? Maciel parece, ¿no? Sí, que no me podía conectar. Ah, ya. Se produjo como está con dos audios, tiene que silenciar uno. Claro, mantenga el 5696 desconectado en el audio, ¿ya? Y así solamente hace que se nos cayó otra vez. ¿O está ahí? Está ahí. Ya, Ahí sí. ahí sí. Ya, yo le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Maciel con doble S, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ya, ahí quedamos entonces. Perfecto, ahí estamos. Ya. Se nos fue, se nos fue el 5996X, ¿cierto? Y quedamos entonces con Maciel. Ya, eso. Entonces, como les decía yo, la función principal de un autoclave es la transmisión de energía calorífica desde una fuente generadora de calor hacia un proceso en el cual vamos a realizar la eliminación de la fauna microbacterial, ¿cierto? Presente en los elementos que vamos a utilizar en procesos médico-quirúrgicos, en procesos de control de calidad, en procesos biológicos. Ahora, ¿cómo se realiza este intercambio de energía? ¿Cómo podemos entender el proceso que se desarrolla? Primero que todo, vamos a entender qué es esta energía. Decíamos en la mañana que todo lo que forma este mundo conocido, este planeta conocido, ¿cierto?, como planeta Tierra, está formado por materia, de las cuales podemos encontrar materia orgánica, materia inorgánica. Pero en general toda la materia se basa en átomos y estos átomos a su vez en partículas o moléculas. De la forma en que se encuentren determinadas estas moléculas o partículas,
va a depender el estado en el cual, el estado físico en el cual se encuentran los elementos. Dijimos que existían 4 estados básicos en los cuales se encuentra presente la materia en nuestro universo conocido y que ellos se denominan y se ubican como estado 1 sólido, estado 2 líquido, estado 3 gaseoso y estado 4 estado plasmático. ¿Qué relación tienen las moléculas con estos estados? Decíamos que de alguna manera la conformación de los estados básicamente tienen que ver con el movimiento al cual se han aplicado estas moléculas dentro de los átomos. Vamos a concluir que todas las sustancias que nos rodean constituyen la materia. Esta materia tiene masa, es decir, tiene un peso determinado y ocupa un lugar, es decir, ocupa un volumen. ¿Ya? Se presenta en 3 estados que son sólidos, líquidos y gaseosos. Y que cada uno de estos estados está determinado por la velocidad del movimiento o la excitación molecular que tienen las moléculas. Decíamos que en el estado sólido, las moléculas se encuentran en un estado casi de reposo, en la cual las moléculas se unen en la medida en que van perdiendo el movimiento, tienden a reunirse, ¿ya? A juntarse y forman un ente sólido, un ente entero, ¿verdad? Debido a la poca vibración molecular. En cambio, en el estado líquido, ¿cierto? Las moléculas ya han adquirido una velocidad mayor y tienen la capacidad de desplazarse a diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Por lo tanto, entre el estado sólido y el estado líquido en este caso, la única diferencia está determinada por la vibración molecular o por la velocidad a la cual se mueven estas moléculas. En el estado gaseoso, que es nuestro tercer estado, la diferencia de velocidad de estas moléculas es mayor. Entre mayor velocidad, mayor espacio ocupan, mayor es la masa. ¿Ya? Por lo tanto, cada uno de estos estados tiene que ver con una vibración molecular o con una excitación motriz. ¿Cómo nosotros podemos lograr aumentar la velocidad del movimiento de las moléculas? ¿O cómo podemos de alguna forma permitir que estas moléculas pierdan velocidad y vayan al estado de reposo? Eso lo logramos a partir de la aplicación de una energía. Cuénteme, Juan. Profesor, me saltó una duda. Dígame. Aquí el estado de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Pero yo estaba pensando en la prueba, por ejemplo, si nos sale una alternativa, ¿cuáles son los estados de la materia? Van a ser alternativa A, sólido. O sea, si salen estos tres, sólido, líquido y gaseoso, ¿tendría que ser esa la verdadera? O esta cuarta, digamos, que sería lo plasmático, Ya, debería salir ahí. sí, en general no se toma en cuenta el estado plasmático, aun cuando existe, ¿cierto? No Ya, es un, no va a aparecer la relación, pero ojo, eh, las respuestas del Ceremi de Salud en alguna forma también son analíticas, ¿ya? La forma de responder es a partir de un análisis y ese análisis busca determinar la respuesta que más se acerca al concepto. En este caso, si le piden, por ejemplo, le preguntan en qué estado se encuentra la materia, y vamos a tener 3 alternativas y le dicen alternativa 1, por ejemplo, sólido líquido, alternativa 2, líquido gaseoso, alternativa 3, sólido, líquido y gaseoso, o alternativa 4, sólido, líquido, gaseoso y plasma, lógicamente la que se acerca y la respuesta correcta debiese ser la 4, ¿ya? Pero en general, dentro de las preguntas no aparece el estado plasmático, porque es un estado en alguna forma que no es, como lo dijimos, no es muy manejable, no es muy conocido. Nosotros en general nos educan para entender que la materia se encuentra en 3 estados básicos, ¿ya? Pero aun cuando existe el cuarto. La respuesta correcta sería la que más se acerca. Y la que más se acerca son los 4 estados básicos. De hecho, últimamente hay algunos estudios científicos que indicarían que probablemente podamos encontrar hasta un quinto estado, ¿ya? Que es un estado que en alguna forma se encuentra más en el universo en general, más que en nuestro planeta.
pero existe. ¿Ya? Esa sería la indicación. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos, Juan? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, decíamos que nosotros podemos intervenir en los procesos de cambio entre estos estados. ¿Y cómo intervenimos en estos cambios? Intervenimos a partir de lograr un mayor movimiento o determinar que las moléculas se vayan al estado de reposo. Para lograr ello, para lograr eso, debemos entender que las moléculas se mueven en la medida en que se energizan. ¿Ya? Las moléculas adquieren vibración en la medida en que se energizan. Y la única forma de energizarlas es a partir de la aplicación de la energía calorífica, térmica o también conocido con el nombre de calor. ¿Ya? En atención a este concepto es que nosotros podemos tener cambios progresivos, que se entiende que son aquellos cambios que van desde el estado 1 al 3, 1, 2, 3, o cambios regresivos, que son cambios inversos, es decir, del 3 al 2, o del 3 al 1, o del 2 al 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entender cambios progresivos, cambios regresivos. Los cambios progresivos se logran a partir de la adición, de la aplicación, del agregar energía calorífica, aumentar el movimiento vibratorio. Y los cambios regresivos, y aquí nos vamos a detener un poquitito, se logran a partir de el enfriamiento de la materia. Decíamos en la mañana también que el concepto frío no existe. El concepto frío no existe. El concepto realmente aplicable es ausencia de calor. Nosotros somos entes, y vamos a decir, somos cuerpos que funcionamos y vivimos a partir de dos tipos de energía que son los que provee el Sol, que es la energía luminosa, la luz, ¿cierto? Energéticamente cargada a partir de moléculas que se llaman fotones, con F, no botones, fotones, y además a la energía calorífica, al calor. Por lo tanto, se entiende que un cuerpo cuando no contiene una cantidad considerable de calor, se dice que tiene ausencia de calor. ¿Ya? Así como no existe la oscuridad. ¿Ustedes le tienen miedo a la oscuridad? ¿No? No. Araceli no le tiene miedo a la oscuridad, la Ivonne sí, ¿cierto? Maciel le tiene miedo a la oscuridad a usted o no? ¿No? ¿Y Juan? ¿Un poco? ¿No? La Ivonne le tiene miedo, no, está bien. No. Pero ¿cómo le tiene miedo a algo que no existe? Porque la oscuridad no existe. Técnicamente no existe. Es también ausencia de luz. Ese es el término completo. ¿Ya? La pregunta va a lo siguiente. Cuando para realizar los cambios regresivos, yo acabo de indicar que estos se basan en la pérdida de energía calorífica, el enfriamiento. Si yo les preguntara, ¿qué entienden ustedes por enfriamiento? ¿Cuál debería ser su respuesta? ¿A qué le denominamos enfriamiento de un cuerpo? A pérdida de energía calorífica. A pérdida de energía calorífica, ya, perfecto. ¿Y cómo se logra la pérdida de energía calorífica en un cuerpo? ¿Cómo logramos que un cuerpo pierda energía calorífica? O sea, enfríe. Disminuyendo el calor, ¿Cómo lo disminuimos? alejándolo del calor. Ya, podría ser, sí, podría ser. ¿Por qué les hago esta indicación? Porque es sumamente importante determinar las formas en que un cuerpo gana o pierde calor. ¿Ya? Si bien es cierto, el enfriamiento se basa en la pérdida de calor, pero esta pérdida de calor no es arbitraria. Es decir, yo no le puedo quitar o restar calor a un cuerpo. Entendiendo que restar o quitar o suprimir tiene que ver, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una clase presencial y cada uno de ustedes está escribiendo en su cuaderno. Yo voy a su puesto
y les tomo a cada uno su lápiz, ¿cierto? Les quito el lápiz. ¿Ustedes se van a quedar con 4 lápices? Si tienen uno y yo se los quito, con ninguno, ¿verdad? Me voy a quedar sin lápiz. Y yo me voy a quedar con 4 lápices a lo menos. ¿Se dan cuenta? Eso significa quitar arbitrariamente. En la naturaleza, el calor no puede ser restado, no puede ser suprimido a partir de ese concepto. Yo jamás voy a lograr quitarle calor a un elemento, a una sustancia, a un cuerpo. La única forma que existe para que ese cuerpo se enfríe es provocando una diferencial térmica. ¿Qué es una diferencial térmica? Es generando un proceso en el cual yo tengo 2 cuerpos, 2 sustancias, 2 elementos de diferente cantidad de calor acumulada, ¿cierto? Uno que tiene una gran cantidad de calor y uno que tiene una cantidad inferior de calor. Eso significa provocar una diferencial, provocar una diferencia. Se llama diferencial térmica, una diferencia de índice de calor. Tómenlo tal vez como una diferencia de temperatura. ¿Por qué pongo 2 cuerpos con diferente cantidad de calor que provocan una diferencial térmica? Porque en la naturaleza los elementos, las sustancias, los cuerpos, al encontrarse con una diferencial térmica, comienzan automáticamente a ceder calor. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a suponer que hace mucho calor. Estamos entrando en verano, ¿verdad? 32 grados, supongamos. Hace mucho calor. ¿Qué hacemos nosotros para enfriar la dependencia en la que estamos? ¿Cómo bajamos la temperatura? Abrimos la ventana, la puerta. Abrimos la ventana, abrimos la puerta, provocamos una corriente, ¿cierto? ¿De qué? ¿Para qué De abrimos la aire. ventana? Para que se ventile, entre aire. Para que entre aire, ¿cierto? Para que entre aire. ¿Por qué? Porque ese aire al entrar, al moverse, pierde calor. Es Y eso como surge el cuando, mismo efecto. Ay. perdón, Y eso, ese proceso sufriría el mismo efecto si uno pusiera un calefactor, un lo mismo, ventilador. Ah, ya. efectivamente, es el mismo proceso pero inverso, Ya. ¿ya? Cuando nosotros tenemos frío, cuando hay ausencia de calor, necesitamos elevar la temperatura corporal. ¿Y cómo la elevamos? Poniendo una fuente de calor, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, estamos en presencia de un paciente que tiene hipotermia, ausencia de calor importante, ¿qué es lo que hacemos? Lo arropamos, ¿cierto? Incluso le podemos poner compresas calientes. ¿Por qué? Porque esas compresas van a provocar una diferencia de temperatura. Y el calor que contiene esa compresa automáticamente va a comenzar a transmitirse, porque en la naturaleza existe el equilibrio, se da el equilibrio, lo que no sucede con los seres humanos. La naturaleza busca el equilibrio, siempre busca que ambos contengan la misma cantidad de calor. Entonces, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a finalizar esta transferencia de calor? Cuando exista el equilibrio, cuando ambos cuerpos contengan la misma cantidad de calor. Entonces, voy a suponer que el que tiene calor está aquí y el que va a recibir está acá, a ese nivel de calor. Cuando se provoca esta diferencial térmica, automáticamente el que tiene mayor cantidad de calor entrega y el otro va captando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ambos tengan la misma cantidad de calor. Y no va a pasar de eso. Se necesita el equilibrio. Por eso que cuando nosotros queremos calentar algo, ponemos una fuente de calor permanente. Por ejemplo, cuando queremos hacer una fogata, le vamos alimentando de combustible para que haya mayor cantidad de calor. Porque si ponemos menos cantidad de calor, a lo mejor esa transferencia térmica va a terminar y va a finalizar antes de que se logre la temperatura adecuada para nosotros. Porque ahí se va a producir el equilibrio. Un ejemplo,
No sé si ustedes lo han visto. Si nosotros tomamos un cubo de hielo y tenemos una taza de café o de té, ¿cierto? A una temperatura de 80 grados Celsius, vamos a suponer, ¿cierto? O sea, recién acaba de hervir el agua y se la plantamos en una taza, agua caliente, y metemos un cubo de hielo, el cubo de hielo en transcurrido un tiempo se va a disolver, porque la cantidad de calor que contiene el cubo de hielo es sumamente inferior al que contiene el agua caliente. Entonces se va a disolver automáticamente, porque se produce una adición de calor que provoca un cambio en la materia. Se produce el aumento de la vibración molecular del cubo de hielo que va a detonar en un cambio progresivo que se llama licuefacción o condensación. Perdón, fusión. Perdón, fusión. ¿Ya? Un cuerpo sólido puede ser transformado a partir de agregarle calor. Y a ese fenómeno se le llama fusión. Por ejemplo, la silicona. La silicona sólida, ¿verdad? Estas que vienen en estas pistolitas con que se hacen los adornos navideños, por ejemplo, que se hacen las tarjetas, vienen en una barra sólida y nosotros le adicionamos calor a partir de un calefactor de una pistola de silicona y logramos que ésta se licuefaccione, o sea, se transforme en líquido. Ahí tenemos un cambio progresivo. La soldadura. Ustedes han visto cómo se solda, ¿verdad? El metal se une cuando las moléculas están en estado líquido. No se puede unir un elemento sólido con otro. Por ejemplo, voy a tomar aquí, ¿cierto? Tengo dos mouse. Por más que trate de mezclarlo, no los voy a poder mezclar. ¿Por qué? Porque las moléculas están en estado sólido y no se mezclan. Pero si yo caliento ambos elementos, los plásticos en general, los PVC, los caliento y los derrito, se mezclan, se fusionan, se unen. Y esto es debido a que las moléculas en estado líquido pueden mezclarse. Cambio progresivo. ¿Ya? Se entiende el concepto de la diferencial térmica y de la transmisión, ¿verdad? ¿Ya? Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como les decía yo, vamos a tener cambios progresivos y cambios regresivos. Los cambios progresivos son aquellos que van desde el estado 1 sólido al 2 líquido y al 3 gaseoso. Es decir, cuando se les agrega calor y logra que las moléculas adquieran vibración molecular, movimiento y se vayan transformando de estado, hasta llegar al estado gaseoso. Existen tres cambios progresivos. El primero se llama sublimación progresiva. ¿Qué es la sublimación progresiva? Es un cambio que experimenta la materia cuando recibe un golpe energético, o sea, una cantidad de calor importante, en un lapso de tiempo muy, muy, muy pequeño. Entonces se transforma de sólido a gas, automáticamente, sin pasar por el estado líquido. Son muy pocos los elementos que se pueden sublimar progresivamente. ¿Ya? Son muy pocos los elementos que se pueden sublimar progresivamente. Los más conocidos son la naftalina y el otro es el yodo. ¿Ya? Estos dos elementos se pueden sublimar progresivamente, o sea, pueden transformarse de sólido a gaseoso a partir de la aplicación de una gran cantidad de energía calorífica en poco tiempo. Luego tenemos la fusión, que dijimos que es el cambio que experimenta la materia cuando se transforma de sólido a líquido, también debido a la aplicación de calor, pero en una forma más lenta, en un tiempo mayor, y es más paulatino el cambio. Y luego tenemos el tercer cambio que se llama evaporación o vaporización, que es un cambio que experimenta la materia cuando le aplicamos energía calorífica. Hacemos que aumente la vibración molecular y el elemento se transforma de líquido a gaseoso. Hay que tener ojo con este cambio.
porque este es el primer cambio que nosotros buscamos producir en el autoclave. Nosotros alimentamos el autoclave con agua en estado líquido, ¿cierto? ¿Por qué en estado líquido? Porque es la forma más común en la cual tenemos presente el agua, ¿cierto? No la tenemos en forma de vapor. ¿Se imaginan agua en vapor? No la podríamos agarrar nunca, no la podríamos reunir, podríamos almacenar, no la podríamos transmitir. Profesor, Dígame. entonces la diferencia entre sublimación progresiva y evaporación sería el tiempo que se demora, el Ujú. golpe energético y Ajá, que en la sublimación pasaría por líquido, pero o sea, la sublimación no pasa por estado, o sea, pasa directo de sólido a gaseoso y en el otro correcto, no. correcto. Ya. Cuando hablamos de evaporación, es un cambio más cortito, ¿cierto? Es decir, no pasa por el estado sólido. La sublimación sí, el elemento se encuentra en estado sólido. Supongamos que tenemos una caluga de naftalina, que yo le aplico una gran cantidad de calor o tiro esa caluga de naftalina, por ejemplo, a un fogón, no va a alcanzar a licuefaccionarse, sino que se va a evaporar rápidamente. O sea, se gasifica. En cambio, cuando hablamos de evaporación, estamos hablando que el elemento lo tenemos en estado líquido. ¿Ya? Lo tenemos en estado líquido y para cambiarlo, para transformarlo en gas, necesitamos aplicar energía calorífica también, lentamente. ¿Ya? Y de esa forma lo vamos a evaporar. Evaporar significa transformar de líquido a gas. En el caso del agua, transformar de agua a vapor de agua. ¿Ok? ¿Se entiende? En ambos se le aplica energía, sí. En uno más rápido, en otro más lento. ¿Ya? En el autoclave nosotros realizamos un cambio lento. Vamos aplicando energía calorífica lentamente para que el agua vaya alcanzando el punto de ebullición y una vez que ha ebullido, ¿cierto? Se evapore. Pero nosotros no buscamos el cambio, no buscamos la evaporación como primer elemento. Lo que nosotros buscamos es que el agente, el elemento, la sustancia, el agua en este caso, sea capaz de transportar una gran cantidad de calor. Pero para hacerlo necesita transformarse. Para lograr llevar esa gran cantidad de energía calorífica, el agua se tiene que transformar. Si pudiésemos hacer un símil, un ejemplo, voy a suponer que yo tengo que transportar todos los elementos de mi casa, ¿cierto? Comedor, muebles en general, cómoda, silla, sillones, camas, colchones, todo lo que tiene una casa, ¿cierto? Y yo tengo un elemento que es una camioneta. Una camioneta. Es muy probable que no me caiga toda esa cantidad de cosas que yo quiero llevar, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer para solucionar el problema? ¿Qué tendría que hacer para transportar todo de una vez? Un camión. Sí, cambiarlo por un camión, por cierto, porque el camión tiene mayor capacidad. El agua es la camioneta en estado líquido. Y el camión es el agua, pero en estado gaseoso. Entonces, para llevar toda esa cantidad de calor que yo necesito aplicar para eliminar los microorganismos, necesito llevar una gran cantidad. Y este elemento me di cuenta, nos hemos dado cuenta que el agua tiene esa cualidad, tiene la cualidad de transmitir toda la cantidad de calor que yo pueda o quiera. Pero se tiene que cambiar de estado, tiene que crecer. Y ese crecer, ese cambiar de estado se llama evaporación. ¿Se entendió el concepto?
Por eso es que nosotros aplicamos calor a este elemento. Por eso es que usamos el agua. ¿Ya? Ahora, también vamos a tener cambios regresivos, que son cambios inversos. Así como fuimos para adelante, ahora podemos venir hacia atrás, volver hacia atrás. ¿Cierto? A eso se le llaman cambios regresivos. Y así como tenemos 3 cambios progresivos, también vamos a tener 3 cambios regresivos, que nos va a permitir volver atrás. ¿Ya? Dentro de los 3 cambios regresivos, sabemos que estos se deben a la pérdida de energía calórica, o sea, a la disminución de la vibración molecular de las partículas del elemento. Y que se logra a partir de el enfriamiento, entendiendo como enfriamiento el hecho de que yo permita que este elemento ceda calor. Cuando nosotros llegamos a la tercera etapa del autoclave, del proceso de la esterilización, dijimos que la tercera fase, una vez que se aplicaba el tiempo de esterilización, necesitábamos extraer el vapor de la cámara, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Necesitamos extraer el vapor de la cámara. ¿Y por qué necesitamos extraer el vapor de la cámara? Para provocar una diferencial térmica. Y la forma de crear una diferencial térmica es ingresando aire a temperatura ambiente. Tenemos la temperatura del vapor adentro a 121 grados Celsius. Y yo necesito bajar esos 121 grados Celsius. Entonces, para eso debo provocar una diferencial térmica. Y la única forma de provocarla es ingresar un elemento que tenga una temperatura inferior. Y eso lo logramos ingresando aire a temperatura ambiente, para que el aire es como el pariente pobrecito, ¿cierto? Ingresa ahí con una cantidad de calor pequeñita y el vapor que está con harto calor, ¿cierto? Ay, mira, le vamos a dar un poquitito de calor a este. Y le transmite automáticamente. Baja su temperatura, el aire sube su temperatura y yo saco ese aire y dejo que entre aire nuevamente ambiental. ¿Se fijan cómo se va cambiando el ciclo? Y de esta manera voy enfriando, provocando diferenciales térmicos. Pero para ingresar aire, tengo que sacar lo que está dentro. Si yo estoy en una oficina donde hay capacidad para 15 personas y hay 15 personas, ¿puedo meter a un 16 o no? ¿Por qué no? El espacio. Porque no hay espacio, eso. Porque no hay espacio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar a uno de los que está dentro para que entre otro. Eso mismo se produce en el proceso de enfriamiento, en el autoclave. Tengo que sacar vapor para que pueda entrar aire a temperatura ambiente y pueda enfriar. Entonces ahí tenemos un cambio regresivo. ¿Cómo se llama ese cambio regresivo? Se llama condensación, que es un cambio que experimenta la materia cuando pierde, cuando cede energía calorífica y se transforma de gas a líquido, o sea, de vapor a agua. Entonces ya tenemos 2 cambios que provocamos en un autoclave. El primero, cambio progresivo, aplicación de calor, llamado evaporación o vaporización. Y luego, que ya he utilizado ese poder calorífico que contenía este vapor de agua, necesito enfriarlo. Y ahí viene el cambio regresivo que se denomina condensación. ¿Ya? Y la condensación es eso, el frío. Por ejemplo, en el invierno, cuando nosotros le decimos se empañaron los vidrios del auto, ¿cierto? En el invierno nos subimos 2, 3 personas a un vehículo y se empañan los vidrios. Eso es un fenómeno de condensación. ¿Y por qué se provoca ese fenómeno de condensación? Porque al entrar 2, 3, 4 personas a un ambiente cerrado, nosotros empezamos a transmitir calor al aire que está dentro. Calentamos el aire dentro del vehículo, ¿cierto? Incluso lo hacemos a partir de la calefacción para poder no perder, no ceder tanto calor y que nos enfriemos nosotros. Entonces,
generamos un ambiente de aire caliente. Pero este aire caliente, hay aire frío afuera de los cristales. Y el aire interior empieza a transmitirle a través del cristal, a través del parabrisas, a través de los vidrios, calor al aire que está afuera. Y ese aire caliente, que está formado por nitrógeno, hidrógeno, ¿cierto? Hidrógeno agua, en estado gaseoso, empieza a enfriarse en el vidrio cuando entrega la transferencia térmica y empieza a transformarse en agua. Por eso se empañan las ventanas. Ese es el fenómeno. Es pura transmisión de calor. ¿Estamos o no? ¿Quedó claro? ¿Ya? Entonces, eso es lo que buscamos en un autoclave. ¿Ya? De hecho, dentro de los cambios regresivos también existe uno que se llama sublimación regresiva. Esta es una palabra súper técnica, pero es súper simpática de utilizar. ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué? Yo les voy a dar un dato. Ustedes generalmente uno cuando sabe muchas palabras que no las usa todas las personas, pasa a ser una persona interesante. Oh, que sabe harto. ¿Se han fijado eso, no? Cuando hay alguien que se pone a hablar cosas que no sabemos el común, uno lo mira así, oye, un genio, oye, que sabe harto. No, no, es que a lo mejor leyó eso. Entonces yo les voy a dar una pauta para que ustedes también pasen a ser genios cuando tengan sus reuniones, ¿cierto? Sobre todo ahí en la zona de Concepción, ¿ya? Sobre todo en el invierno. Ahí se produce un cambio que es regresivo, se llama sublimación regresiva. ¿Qué es la sublimación regresiva? Es el cambio que experimenta la materia cuando se transforma desde el estado gaseoso al estado sólido, sin pasar por el intermedio que es el líquido. Y se produce por una pérdida muy rápida de energía calorífica, por una diferencial térmica muy grande. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Para que ustedes le digan y queden bonitos, sí, ¿cierto? Por ejemplo, le dicen a sus parejas, oiga, ¿te parece si vamos a ver un fenómeno de sublimación regresiva natural? ¿Ah? ¿Qué quise decir? ¿Por qué no vamos a ver cómo cae la nieve? Eso, la nieve, la nevazón, es una sublimación regresiva. Y es natural. ¿Por qué es natural? Porque las nubes, que producto del calor solar en el mar se evaporaron, se transformaron en partículas de vapor de agua evaporada, al chocar con un frente frío, muy frío, de baja presión, le entregan todo el calor y caen en forma de cristales sólidos. Eso le llamamos nieve, hielo. Una sublimación regresiva. Así que cuando quieran ahí, por ejemplo, algún colega le dice, oye, está sublimando regresivamente. ¿Qué me está hablando? O sea, está nevando. Eso te estoy diciendo, ¿no? Mira, está nevando. Está cayendo nieve o está cayendo, no sé, simpático, ¿ah? ¿Ah? Y todos dicen, ¡uy, qué escapo este gallo! No, sí, es cosa de saber un poquito de física, nada más que eso. Así que ahí tienen ¿ah? Si no, ahí el Juan para que le diga a su señora, te voy a invitar a ver una sublimación regresiva esta noche. Toma, ¿ah? Queda paradito ahí. ¿Ah? No le dijo nada del otro mundo, le dijo, vamos a ver cómo cae la nieve, ¿no? Vamos a enfriarnos afuera, porque la verdad es que uno cuando ve nieve, salvo que la vea por los ventanales, se enfría, ¿no? Después andan todos resfriados porque cambió el tema. ¿Ya? Pero eso. Y el tercer cambio se llama solidificación, que también es regresivo. La solidificación tiene que ver con un cambio que experimenta la materia cuando se transforma de líquido a sólido. También porque pierde energía, pero la pierde más lentamente, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos hielo en el refrigerador. Eso es una solidificación. Enfriamos el agua, baja el movimiento vibratorio, se solidifica
y queda como un cubo de hielo. Esa es la solidificación. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, lo importante, como les dije, es que entendamos cuáles son los cambios que experimenta el autoclave en este caso. Ahora, dijimos que estos cambios, tanto progresivos como regresivos, se deben a la aplicación de la energía calorífica y a la pérdida de la energía calorífica. ¿Qué es la energía calorífica? ¿Ya? ¿Qué es la energía calorífica? Sabemos que nosotros vivimos en un mundo, ¿cierto? Aquí les voy a poner una ahí. Ahí están todos los cambios que experimenta la materia, mira. ¿Ya? Y cómo se llaman cada uno de ellos. En la presentación que está puesta. ¿Ya? Cada uno de ellos se experimenta a partir de ganar calor o perder calor. ¿Qué es el calor? Ya sabemos que el calor es una forma de energía que se manifiesta aumentando o disminuyendo la temperatura en los cuerpos, provocando de alguna forma el aumento de la vibración molecular o disminuyendo esta vibración. ¿Ya? Ahora, nosotros generalmente estamos en procesos de aplicación de calor, siempre. ¿Cierto? Nuestro cuerpo recibe calor y cede calor. ¿Cierto? Y en todo momento. De hecho, cuando hace mucho frío, uno llega a la casa, ¿cierto? Y siempre está su pareja ahí en la casa, porque llegó más temprano a lo mejor, o porque llega más temprano y uno llega medio congelado, que lo que hace, automáticamente usa el guatero con uña. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Saben cuál es el guatero con uña? ¿O no? Nos acostamos así y juntamos las patitas. Eso es el guatero con uña. Para que se produzca una transferencia térmica. Eso es todo. No se vayan por el otro lado, ¿no? Estamos hablando de física. ¿Ya? Entonces, en todo momento hay una transferencia térmica. Cuando nos servimos café, por ejemplo, la taza de café, en la medida en que la dejamos sobre una mesa, se va a ir enfriando. ¿Pero por qué se enfría? Porque el poder calorífico que tiene es mayor que la del aire que lo rodea. Y se produce una diferencial térmica, entonces empieza a entregar calor. ¿Cómo puedo evitar esa transferencia de calor? Uso un termo. ¿Cuál es la función del termo? Es sellar y evitar o aislar ese elemento líquido que está a alta temperatura del aire, para que no pierda calor, para que no ceda calor, para que no se dé cuenta que hay una diferencial térmica. Es la función del termo en general. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos cuantificar esta unidad, esta energía? ¿Cómo puedo saber yo cómo medir esta energía? Porque dijimos que las energías eran algo abstracto, que no las podemos manejar, las percibimos solamente. Entonces, ¿cómo yo puedo medir algo que no veo? Para ello, vamos a expresar el calor como energía en unidades. ¿Qué significa expresar? Le vamos a asignar una unidad arbitrariamente, una o varias unidades. Y para entender cómo la vamos a aplicar, la vamos a definir. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades que vamos a utilizar para expresar el calor como energía? Estas unidades se encuentran determinadas en lo que se llaman sistemas métricos. Pregunta. ¿Qué entienden ustedes por un sistema métrico? ¿Qué es? Recordemos que todos usamos los sistemas métricos, ¿eh? Todos los días. ¿Cierto o no? ¿Qué es un sistema métrico? A ver, ¿qué es un sistema métrico? ¿Unidad de medida? No son unidades de medida. A ver. Si me tuviesen que explicar o explicarle a sus hijos qué es un sistema métrico, ¿qué le dirían? Si el niño le preguntaba, ¿qué es un sistema métrico? ¿Cuál sería la respuesta? No sé, lo que nos permite medir algo. Ya, puede ser. Pero lo que nos permite Como, medir algo son como un unidades. envase. Un envase, ¿ya? Sí. Podría ser
a una unidad, a una cifra, una unidad de medida. Una unidad de medida. Ya. No, técnicamente no. Ah, ya. ¿Saben lo que es un sistema métrico? No. Es una agrupación o un conjunto que reúne todas las magnitudes que usamos para medir. Mira, eso es. Nosotros todo lo medimos. ¿Y qué medimos? Medimos magnitudes. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando caminamos, lo primero que hacemos es decir, oye, yo me voy a mi casa caminando, voy a suponer. O voy a caminar al paradero de bus. Lo primero que nos preguntamos es cuántos metros hay de aquí a allá, o sea, cuántos metros tengo que caminar, ¿cierto? A esa magnitud le llamamos longitud o distancia, esa magnitud. Y esa magnitud se mide en una unidad. ¿En qué unidad medimos la longitud? A ver, ¿en qué En medimos la longitud? metro, en En metro, en metros. centímetros. En metro. Metros, en centímetros, en decímetros, ¿cierto? Todas esas son unidades que componen esa magnitud. Si yo quiero levantar algo, ¿cuál es la primera pregunta que me hago? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Masa, ¿cierto? Peso o masa. ¿En qué medimos la masa? ¿En una balanza? Ya, pero ¿en qué unidad? En Ah, kilogramos. kilo. Kilo. En kilogramos. Sí. Ya, En gramos. en gramos. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero medir el volumen, o sea, cuánto espacio ocupa un líquido, ¿en qué lo mido? En litro. En litros. Litro, esa es la unidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas magnitudes, cuando yo las reúno, las junto, estas magnitudes con sus correspondientes unidades, forman un sistema métrico, un conjunto de magnitudes, cada una con sus unidades. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, la otra pregunta. ¿Cuántos sistemas métricos conocen ustedes? ¿O cuántos existen? ¿Cuántos sistemas métricos existen? Eso lo ocupamos todos los días. Lo que pasa es que muchas veces no nos paramos a ver de qué estamos hablando. A ver, Juan, ¿cuántos sistemas métricos conoce usted? ¿Cuántos conjuntos que reúnan magnitudes con medidas? No sé, que no lo he contado nunca, pero puede ser, no sé, los kilos, Esas son litros, unidades. unidades, sistemas Esas son métricos. unidades. Ya, ya, ¿Ya? ya. Por ahí No, va. entonces, no, Por ahí va. Al último lo dijiste. no, al fin dije sistema, pero no sabría decirlo el conjunto, Ya. cómo se llama el conjunto en total. Mira, la Araceli justo se quedó pegada. Ah, no, está. Dijo, no, a mí que ni me pregunten, dijo la Araceli. ¿Sí o no? Ya los conozco ya. Existen dos sistemas métricos. Dos. Uno se llama Sistema Internacional de Medida, o también conocido como Sistema Métrico Decimal, y que es el sistema que usamos nosotros. ¿Cuál es la cualidad específica o la propiedad de este sistema métrico decimal o sistema internacional? Es que todas las magnitudes tienen una unidad fundamental. Solamente una unidad fundamental. Por ejemplo, lo dijimos, la distancia se mide en metros, la masa se mide en gramos, el volumen se mide en litros, el tiempo se mide en segundos. Pero para entender cifras grandes y cifras pequeñas, asociamos múltiplos y submúltiplos comunes a todas las magnitudes, a todas las unidades, que son múltiplos. Son cifras grandes que nosotros achicamos para entenderlo. Y submúltiplos son cifras chiquititas que nosotros agrandamos para también entenderla. ¿Por qué? Porque esto que tenemos aquí adentro no lo tenemos bien desarrollado. Porque como no lo tenemos desarrollado, tenemos un problema y cuando hay más de 6 cifras, más de 6 números, tenemos problemas.
Por eso que no nos pagan mucho, para que no tengamos problemas. ¿Por qué? Si nos pagan 10 millones de pesos, empezamos a mirar la boleta y tiene muchos números, entonces se nos complica, ¿sí o no? Entonces, para eso, no, mentira eso. ¿Ya? Eso es mentira. Pero, ¿qué pasa? Que no somos capaces de analizar números grandes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esos números grandes los achicamos para entenderlo. ¿Ya? ¿Cuáles son los múltiplos, por ejemplo? El primer múltiplo se llama deca. Esta es materia que nos pasaron, se supone que nos pasaron como en quinto básico. ¿Qué significa deca? Deca significa 10. 10 de cualquier cosa. Si yo uso el deca, la palabra deca, a una magnitud o a una unidad de una magnitud, voy a decir 10 de algo. Por ejemplo, si yo lo uno con metro y pongo decámetro, un decámetro son 10 metros. Generalmente, ¿dónde lo usamos? Cuando queremos medir edad. Una década. ¿Han escuchado el concepto? Una década. ¿Qué es una década? 10 años. 10 años. 10. Eso. 10 años. ¿Ya? Luego tenemos un... disculpe, pero estaba mirando las cámaras. Que está el perro ladrando y está haciendo atajo. Aproveché de mirar la cámara. Luego tenemos 10 más. 10 por 10. ¿Cuánto es 10 100. por 10? 100. Entonces, el múltiplo que habla de 100 se llama hecto o hecta. Por lo tanto, cuando yo quiero hablar, por ejemplo, de 100 metros, digo un hectómetro. Si quiero hablar de 100 litros, un hectolitro. ¿Se dan cuenta? Y después viene el último, el más conocido de todos, que es kilo. Kilo significa 1000. Eso significa kilo, 1000. Si yo se lo agrego a litros, que tengo un kilolitro, o sea, 1000 litros. Si yo se lo agrego a longitud, un kilómetro, son 1000 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces son múltiplos comunes. Esa es la cualidad del sistema internacional de medida, cuya sigla es SI, y que es el sistema que nosotros utilizamos. ¿Ya? Los países de habla española, todos usamos este sistema. Pero existe otro sistema, se llama sistema inglés-británico o sistema imperial, que es el que usan los países anglosajones. O sea, todos los que no hablan español. Chino, portugués, alemanes, inglés. Ellos usan un sistema que se llama inglés o británico, que tiene la misma magnitud. Ellos miden lo mismo que nosotros. Miden longitud, miden masa, miden volumen, miden tiempo, lo mismo, todo lo mismo. Pero la diferencia está en que en el sistema inglés o británico, ellos no tienen múltiplos comunes y no tienen unidades fundamentales, sino que a cada tramo le tienen una unidad. Son más complicados, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Son más complicados. Y nosotros tenemos que trabajar con ambos sistemas. Por ejemplo, ¿conocen el flexómetro usted o no? ¿No conocen el flexómetro? ¿No? Les apuesto que sí. Les apuesto que sí. El flexómetro es un instrumento de medición que reúne ambos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés-británico. ¿Qué es el flexómetro? Nosotros le llamamos con su nombre vulgar como wincha de medir.
El nombre técnico, aquí, mira, ahí tienen otra palabra más. ¿Ya? El nombre técnico es flexómetro. ¿Qué significa flexómetro? Significa medidor de, o sea, metro flexible. Eso es. La wincha de medir o cinta métrica, como quieren llamarlo. ¿Qué pasa? Que nosotros los chilenos tendemos a usar nombres para indicar cosas. Cuando decimos, pásame el papel confort, ¿cierto? Decimos, pásame el papel confort. O anda a comprar papel confort. Y al final uno llega con noble, papel noble, ¿cierto? Y dice, chuta, es el mismo. No, pues no es el mismo. Porque el confort es una marca. El papel se llama papel higiénico y es de marca confort, po. Así como existe el noble, el sutil y otros, no son marcas. Entonces, flexómetro significa metro flexible, también conocido como wincha de medir. Ahí en la parte superior del flexómetro tenemos la medida de longitud en el sistema inglés. Se mide en pulgadas, se mide en millas, y en la parte de abajo la tenemos en el sistema internacional. Centímetro, decímetro, milímetro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro. Ahora, ¿por qué yo le estoy planteando todo esto? Para que aprendan que cuando nosotros tenemos que trabajar con equivalencias de unidades, lo hacemos solamente ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar con magnitudes, con unidades de medida en el autoclave que pueden venir determinadas en cualquiera de los dos sistemas. Y tenemos que conocerlo. Por ejemplo, podemos tener un equipo donde la temperatura se mide en grados Celsius. Grados Celsius es una unidad que mide la temperatura en el sistema internacional. Pero también puede que nos cambien el equipo, el termómetro, y este aparezca midiendo en una unidad de temperatura en el sistema inglés-británico. ¿En qué se mide la temperatura en el sistema inglés-británico? Fahrenheit. Grados Fahrenheit. ¿Ven? Entonces, mi buen operador no me puede decir, yo necesito hacer un proceso de esterilización a 100 grados Celsius, 121 grados Celsius, y después llega y se da cuenta así, ¡oh! Me cambiaron el termómetro y está en grados Fahrenheit. Jefe, hoy día no puedo trabajar. ¿Por qué? Me cambiaron la lectura, me cambiaron la unidad, así que ¿cuánto tiene que medir ahora? Entonces, para eso necesitamos conocer, ¿ya? Cuando hablamos de calor también, el calor como energía está expresado en unidades que están en el sistema métrico o en el sistema inglés. ¿Ya? ¿Cuáles son estas unidades? El terror de las damas, la caloría. Aparece esa unidad y así, ¡oh! Digo, le hacen la cruz. Las damas y los chicos hoy en día también, ¿eh? Ambos. Entonces, dicen que argumentan que esa unidad les cae mal porque esa unidad engorda. ¿Es cierto, no? Las calorías engordan, dicen, ¿o no? Es cierto, Araceli, ¿no? ¿Sí? Ivonne, ¿es cierto que las calorías engordan? No, pues farso, 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 farso. Los que engordan son las personas. Las unidades nunca engordan. Y esta es una unidad. De hecho, ustedes le miden la masa muscular a una persona de acuerdo al peso y a la energía que genera, ¿no? Calorías por kilogramo peso o kilogramo masa, ¿sí o no? Cuando miden el IMC,
Entonces, el calor lo vamos a medir en el sistema internacional en calorías. Vamos a tener como múltiplo la kilocaloría. ¿Qué son las kilocalorías? Son 1000 veces una caloría. Así de simple. También este calor lo podemos medir en el sistema inglés en una unidad que se llama BTU o unidad térmica británica. BTU es la sigla en inglés de British Thermal Unit, o sea, unidad térmica británica. Eso significa, ¿ya? Que es su par a la caloría. Y finalmente vamos a tener kilowatts, que es otra unidad de energía calorífica. Ahora, ¿dónde encontramos esta unidad? Esta unidad va a estar determinada en la cantidad de calor que es capaz de generar el calefactor en un autoclave. El calefactor eléctrico va a generar una cierta cantidad de calor dependiendo del volumen de agua que contenga y la temperatura que queramos alcanzar. Y esta cantidad de calor se va a medir en caloría, kilocaloría, BTU o kilowatt. Nosotros acá en Chile la BTU sobre todo la usamos para los equipos de aire acondicionado. O sea, cuánto calor puede restar o puede suprimir o puede perder un equipo para enfriar o calefaccionar o climatizar un ambiente. Pero es una unidad de calor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es una caloría? Definámosla. Vamos a ver qué es una caloría. Atentos a estas definiciones. ¿Ya? ¿Qué es una caloría? Se entiende que una caloría es la cantidad de calor que yo debo aplicar a un gramo de agua para que su temperatura suba 1 grado Celsius. Esa es la definición. Así se aplica. Dicho de otra forma, si yo aplico una caloría a un gramo de agua, su temperatura va a subir 1 grado Celsius. Si yo tengo 1 gramo de agua y le aplico 2 calorías de calor, ¿su temperatura cuánto va a subir? Si tengo 1 gramo de agua y le aplico 2 calorías, la temperatura va a subir en ¿cuántos grados? A ver. Ers, ¿qué me puede decir? ¿Uno? ¿Ah? ¿Uno? ¿1 qué? 1 grado Celsius. 1 grado Celsius. No. Falso. Reitero la pregunta. Si tengo 1 gramo de agua y le aplico una cantidad de calor igual a 2 calorías, ¿cuánta temperatura sube ese gramo de agua? 2 ¿2 qué? grados Celsius. 2 grados Celsius. Sí, 2 grados Celsius. Una caloría por cada gramo sube 1 grado. En este caso subo 2 grados, o sea, subo 2 calorías al mismo gramo, sube 2 veces la temperatura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. No estaba muy A ver, de convencido. nuevo, una caloría, ¿cuánto vale una caloría? Una caloría ¿Y cuánto es... vale? No, pues no es que es valga. ¿Cuánto es? ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Depende, pues. Sí, ¿En qué unidad? en gramos. No, pues si A son ver, dos cosas diferentes, Maciel. ya, a ver, Porque grado, o sea, gramos, ya, perdón, gramos es una unidad de masa, ya, el peso que pesa algo. ya, Pero caloría es una unidad de energía. ya, Entonces son dos cosas diferentes. Mira, cuando tú generas calor, cuando prendes quemas leña, quemas carbón, prendes un mechero, prendes la cocina, ese proceso de combustión genera calor, ¿cierto?
¿Cuánto calor genera? Una cantidad determinada de calorías. ¿De qué van a depender esa cantidad de calorías? Del tipo de combustible. Todos los combustibles son diferentes y generan una cierta cantidad de calor. ¿Ya? Todos son diferentes. Son como las personas. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Perdón, de repente me da por estornudar. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con que son las personas? Vamos a suponer que tenemos 10 personas de diferente estado físico, de diferentes edades, y las hacemos correr, ¿cierto? Las hacemos correr. Una cuadra. No corramos más que eso. ¿Todos van a correr a la misma velocidad? No, No. ¿De qué depende? del estado Depende físico. del estado físico, depende de la edad, ¿cierto? Un montón de factores, que son factores propios de nosotros, de cada uno, ¿cierto? Entonces, todo es diferente. La cantidad que se van a demorar en correr esos 100 metros va a ser diferente para todos cada uno. En el caso de la energía es lo mismo. Los elementos generan calor, los combustibles sobre todo, generan calor, pero no todos generan la misma cantidad de calor. Porque no todos son iguales. Hay combustibles sólidos, hay combustibles líquidos y hay combustibles gaseosos. ¿Te das cuenta? Entonces, la unidad de calor va a estar determinada por el tipo de combustible. En este caso, ¿qué nos interesa entender a nosotros? Que si yo aplico una caloría, que es una caloría es como decir un metro en distancia, es como decir un litro en volumen, es como decir un gramo en masa. Para hablar de calor, decimos una caloría. Si yo tengo un gramo de agua, que es equivalente a un mililitro, eso es un gramo de agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un gramo de agua es igual a un mililitro, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué es equivalente? Porque cuando yo digo un gramo de agua, lo estoy midiendo en masa. ¿Cuánto pesa un gramo de Perfecto, agua? Matías. Ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Pero en cambio, si yo quiero medir el volumen o el espacio que ocupa el agua, digo, hablo en litro, ¿cierto? Y hay una relación. ¿De dónde sale esto? De una relación. ¿Qué dice esta relación? Dice que si yo tengo un litro de agua y lo peso sin envase, el peso neto, un litro de agua pesa 1 kilo. ¿Te das cuenta? Entonces ahí yo creo una relación. Un litro de agua es equivalente a 1 kilogramo de agua. ¿Cierto? Ahora, si yo saco la unidad fundamental, ¿cierto? Un litro pesa 1 kilo, por lo tanto, ¿cuánto pesa un gramo de agua? Un gramo es la milésima parte de 1 kilo, ¿cierto? Un gramo es la milésima parte de 1 kilogramo, ¿sí o no? Un mililitro, sí. ¿Cuál es la milésima parte de 1 litro? Lo acaba de decir Juan. ¿Cuánto es la milésima parte de 1 litro? Un mililitro. Un 1 mililitro. Mm. Cuando ustedes van a poner una inyección, o cuando van a aplicar, ¿cuánto se llama suero, por ejemplo? ¿Cierto? El médico les dice, aplique 25 mililitros de este compuesto. ¿Sí o no? Eso significa que tienen que aplicar 25ava parte de 1 litro. La 25 milésima parte. O sea, tomo ese litro y lo separo en 1000 veces. Cada uno de esos es 1 mililitro. En este caso, tengo 1 mililitro de agua, que es equivalente a 1 gramo de agua. Si yo a ese gramo de agua le aplico una caloría, o sea, una cantidad de calor equivalente a una caloría, la temperatura va a elevarse
1 grado Celsius. Eso es lo que tenemos que aprender. Si a 1 gramo de agua que corresponde a 1 mililitro le aplico 1 caloría de calor, su temperatura se eleva 1 grado Celsius. ¿Ya? Ahora, si la queremos hacer más fácil, vamos a definir el múltiplo, que es la kilocaloría. ¿Cómo se define la kilocaloría? Se dice que una kilocaloría, recuerden que una kilocaloría es la milésima, o sea, 1000 veces 1 litro, ¿sí o no? ¿Ya? En este caso, una kilocaloría es 1000 veces 1 caloría. 1 caloría por 1000 es igual a 1 kilocaloría. Y 1 kilocaloría es la cantidad de calor que yo tengo que aplicarle a 1 litro de agua o a 1 kilogramo de agua para que su temperatura también suba 1 grado Celsius. ¿Qué hice? Fue aumentar 1000 veces 1 gramo. Al aumentar 1000 veces 1 gramo queda como 1 kilogramo. Y si a ese kilogramo le aplico 1000 calorías, o sea, 1 kilocaloría, 1 a 1 sube ¿cuántos grados? 1. ¿Sí o no? ¿Ya? Oye, ¿qué les pasó que le está saliendo humo ya? Estamos en pleno proceso de fundición. Y eso que todavía no partimos con las matemáticas. Estamos definiendo recién la unidad. Está muy complicado, ¿no? Sí, yo no entiendo nada. Cuesta. Como todas las cosas, cuesta al principio. ¿Ya? Cuesta al principio. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejercicio matemático. Nos vamos a ir al break, son un cuarto para las 4. Vamos a tomar un break de 15 minutos y vamos a volver a hacer un cálculo para poder entender esta definición, para poder entender cómo aplicamos el calor, cómo definimos las unidades. Si lo único que estamos viendo es cómo se definen las unidades de calor, cómo las podemos entender. Acuérdense que las unidades de calor o la energía calorífica es algo que no es concreto, es algo que se percibe. Pero necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros el calor lo medimos a partir del efecto que produce, que es la temperatura, yo podría aplicar, por ejemplo, mucha cantidad de calor y hacer que se funda algo, que se queme, y no lograr la temperatura que yo quiero. Entonces, ¿cómo puedo medir antes de que se aplique? Antes de que se produzca el efecto. Eso es lo que estamos buscando. Porque podríamos decir, profe, pero ¿para qué tanta cuestión midamos la temperatura? Pero la temperatura es el resultado, ¿cierto? ¿Cómo se lo explico? Voy a suponer que tengo un autoclave. Ustedes están trabajando en un autoclave que usa, por ejemplo, 2 litros de agua. 2 litros de agua para el proceso. O sea, tienen que evaporar 2 litros de agua y llevarlo a 121 grados Celsius el vapor, la temperatura del vapor. Y para ello, tengo un calefactor, un elemento calefactor, una resistencia calefactora que genera 2000 calorías. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo pongo una resistencia calefactora que genera 4000 kilocalorías? ¿Qué le va a pasar al agua si tengo la misma cantidad de agua? A ver, ¿qué se imaginan que podía pasar? ¿Se evapora o se seca? No sé. Se va a evaporar antes del tiempo, ¿cierto? Si los 5 litros de agua se evaporaban con una resistencia calefactora de 2000 kilocalorías en 20 minutos, al duplicar la energía calorífica y mantener el mismo nivel, esta se va a evaporar en 10 minutos.
Por lo tanto, al evaporarse en 10 minutos, no me va a dar tiempo para aplicarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tengo que ver yo? ¿Cuánto calor aplico? ¿Sí o no? Entonces, por eso es que tenemos que medir esta unión. Vámonos al break, ¿cierto? La Maciel se va a ir a mojar la cara, dice, porque se puso coloradita, sí, ¿cierto? Hay varios que están coloraditos, sí, ¿ya? Eso suele suceder cuando estamos cercanos al punto de fusión, así cuando empezamos, ¿han visto el hombre este se pone verde? ¿Cómo se llama? El Hulk, ¿cierto? Claro, él se pone verde, ustedes se van a poner rojo, ¿ya? Empiezan a ver. Así que vamos a ir a enfriarnos un ratito, vamos a ir a tomar un café y volvemos. A ver, son un cuarto para las 4. Volvemos a las 4. ¿Les parece? Ya, vamos entonces. Vamos a rebosar.
Bien, jóvenes, estamos de vuelta. Se tomaron un café, les di un ratito más de tiempo para ver si bajábamos la temperatura, producíamos una transmisión térmica desde un cuerpo a otro. ¿Ya? A ver, ¿qué nos falta? Juan Manuel y Maciel parece que todavía no se conectan.